Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos varios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Otra semana más y aquí en Café con Luber seguimos hablando de cuidados. Cuidados, una necesidad, un derecho, un trabajo. Y bueno, hablábamos la semana pasada de los cuidados de niños, niñas y adolescentes. Hoy queremos dar paso a hablar de cuidados de las personas con discapacidad, por supuesto poniéndole énfasis en que todas las personas en algún momento de la vida necesitamos cuidados. Hay cuidados especiales cuando estamos en la adultez o en los años mayores o en los primeros años de vida. Y también algunas personas con discapacidad necesitan algunos cuidados especiales. Pero el énfasis desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad está puesto en su autonomía, en su independencia. Entonces hay una variedad de situaciones de mayor a menor dependencia o autonomía y es imprescindible que una ciudad y el Estado provea los apoyos necesarios para que todas las personas puedan tener los cuidados que necesitan. Para hablar de este tema, hoy nos van a acompañar una amiga de siempre de la casa, Cecilia García Rizo. Ella es coordinadora general y de comunicación de la Fundación Rumbos, con quienes hemos trabajado muchísimo, licenciada en psicología. También nos acompaña Freda Justo. Ella es presidenta de Micelio, Asociación de Cuidados y Apoyos Múltiples en Red, que nace a partir del recorrido que tiene como mamá de Fiona, de 24 años, con parálisis cerebral severa. También nos acompaña Daniela Zavarese. Ella es abogada, especialista en discapacidad, mamá de Donatella, de 17 años, con Down, síndrome Down. Y le agradecemos también muchísimo a Estefanía Sacón. Ella es coordinadora de la Unidad de Políticas de Género y Enlace de Asignaciones Económicas y Prestaciones Médicas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Abogada, colega. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Y bueno, siempre desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos estamos llevando adelante este proyecto de Ciudad Cuidadora y vamos a estar, y ya todas pueden inscribirse y ya tenemos muchas inscriptas para trabajar en el territorio estos temas. Estamos lanzando unos talleres el viernes en la Comuna 14, en la Comuna 4, perdón, en la Comuna 4 en la Ciudad de Buenos Aires y el martes siguiente en la Comuna 7, ya después voy a repetir los datos, pero la idea es que con las vecinas y los vecinos vamos a hacer un relevamiento de un mapeo de la infraestructura de cuidados en la ciudad, conscientes de que hay varios mapeos del Ministerio de las Mujeres, de la Ciudad de Buenos Aires, pero a veces las necesidades de las personas que cuidamos son distintas a lo que los mapeos nos indican, y sobre todo porque hay un montón de políticas públicas a veces disponibles, pero las personas no saben que tienen derechos o a veces es difícil hacer cumplir los derechos, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo. En primer lugar, quisiera preguntarte, Cecilia, nosotras hemos trabajado juntas y la Fundación Rumbos es una fundación experta siempre en todos los temas que tienen que ver con la accesibilidad. Hemos trabajado juntas durante muchos años en el monitoreo de las escuelas accesibles, de los lugares de salud accesibles. Ustedes hicieron relevamientos y proyectos de ley sobre las veredas, la accesibilidad en los medios de transporte. ¿Hay alguna evolución? Porque las leyes están, pero ¿qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con la accesibilidad? Y eso es
el primer descuido de las personas con discapacidad, sobre todo de quienes tienen una discapacidad motriz, que no haya accesibilidad en una ciudad. ¿Cómo es el panorama hoy, Cecilia? Mira, justamente estuvimos haciendo hace poquito un informe nuevo sobre el estado, por ejemplo, de las veredas en la ciudad de Buenos Aires, y vemos que en realidad, más allá de los presupuestos millonarios que hay, no hay avances en el tema. Tuvimos unas encuestas con resultados de que hay una gran cantidad de personas, no solamente personas en situación de discapacidad, sino personas que no tienen ninguna dificultad, que se caen y que tienen muchos problemas de salud, y las personas con discapacidad que se golpean o lastiman en la vereda después necesitan cada vez más cuidados, y eso es una cosa muy importante a resolver. No es lo mismo una persona que se accidenta, que después puede rehabilitarse, a una persona en situación de discapacidad, que esa caída hace que retroceda un montón de cuestiones y que se dificulte más aún la calidad de vida. Realmente no hay avances, hay bastantes retrocesos en el tema en materia de accesibilidad. Lo denunciamos con los códigos de edificación, el código urbanístico y un montón de cuestiones que hacen a la autonomía de las personas con discapacidad, y una asignatura pendiente en el tema es el tema del transporte. Uno también, la asistencia y la capacidad de tener autonomía, que tiene que ver también con el poder viajar, poder desenvolverte solo, poder viajar, y realmente ni el Metrobús cuenta con las condiciones, ni el subte, que en realidad se aprobó una ley que se posterga 20 años más la adecuación de accesibilidad, increíblemente. O sea que en realidad la autonomía es muy importante para la autonomía, más allá de los apoyos y la asistencia personal que uno necesita, contar con las condiciones del entorno. Y realmente hay retrocesos en el tema, la verdad, últimamente. Sí, después volvemos porque ustedes iniciaron varios juicios y me gustaría también que nos cuenten un poco en qué están cada una de estas cuestiones. Daniela Savarese, vos sos abogada, especialista en discapacidad. Desde tu experiencia personal, además como mamá de Donatella, que hoy tiene 17 años, pero has pasado por muchas etapas de edades y de escuela, etcétera. Yo sé que vos estás en la Dirección de Discapacidad de Lanús, estamos hablando de realidades urbanas. ¿Hay suficiente infraestructura en las ciudades, en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, para atender las demandas de los niños, niñas con discapacidades? ¿Hay mayor inclusión? ¿Hay educación que vaya incluyendo a los niños? ¿Qué está pasando? ¿Hay cambios? ¿Hay mejoras? Bueno, mira, siempre hay que tratar de estar atentos, porque bueno, mejoras hay y va evolucionando la sociedad también. Pero siempre hay que estar, como yo te digo, atentos para que se cumplan. De hecho, Lanús adhirió a la Ley Provincial de Capacitación con Perspectiva de Discapacidad, la 15.296, la Ley Provincial, donde establece que todos tienen que tener, los empleados públicos, capacitación con perspectiva de discapacidad. ¿Pero por qué es esto? Porque, bueno, muchas veces no entienden y se piensan que uno, cuando va a solicitar el cumplimiento de algún derecho, como ser libre estacionamiento, alguna exención de impuestos y demás, o medicamentos, o alguna prestación, no es porque lo pide caprichosamente. Primero porque es un derecho, segundo porque lo necesitan. Entonces, y a veces no se entiende también la manera de tratar, no es lo mismo tratar a una persona con discapacidad visual, auditiva, mental, no importa, tienen que tener perspectiva y también tienen que tener las herramientas como para poder brindar, para que puedan entender o comunicarse. Entonces van a los médicos, van a los hospitales, tenemos que tener lenguaje de señas, tenemos que tener distintas cuestiones, el lenguaje fácil, comunicación fácil, didáctica, para que puedan entender y puedan comunicarse, y no siempre tener que estar con algún bastón, ¿no es cierto? Y brindar la autonomía que se merece cualquier persona con discapacidad.
Puntualmente en Lanús se está trabajando bastante con respecto a discapacidad. En mi caso, yo soy coordinadora del Observatorio Nacional de Discapacidad, que depende de Andis, en el grupo de salud. Y nosotros ahí trabajamos totalmente ad honorem y buscamos que se cumpla la convención. Ustedes saben que, bueno, las personas con discapacidad tenemos la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional con perspectiva, con jerarquía constitucional, donde todas las leyes, ordenanzas, todo tiene que estar en coincidencia con esta convención, de manera que si hay alguna cuestión donde no se cumple, bueno, ahí desde el observatorio puntualmente estamos para brindarle asesoramiento y esperar pedir cualquier pedido de informes, cualquier cuestión que se cumpla. Y puntualmente lo que me preguntaba, si era que se cumplía, cómo había... Bueno, evoluciones siempre hay, pero a veces no se cumplen, o sea, por ejemplo, se siguen haciendo infracciones y no cumpliendo la oblea de libre estacionamiento, cuando en realidad estás con tu hijo o la persona con discapacidad necesita estacionar para ir al cajero porque tiene poca movilidad y le siguen haciendo multas. Y cuando vas a pedir que te la saquen, tenés que pagar el mínimo, porque no, porque te empiezan que sí, que esto, que para aquello. Entonces, bueno, ahí también estamos hablando de que no se cumplen los derechos. Con respecto a medicamentos, prestaciones, bueno, no estoy viendo y observando actualmente en estos últimos tiempos el no cumplimiento de prestaciones o el no cumplimiento de medicación. Sí pasó en el 2021, 2022, teníamos mucha demanda en cuanto a el no cumplimiento de prestaciones con respecto a las obras sociales y prepagas. Hoy por hoy se está cumpliendo bastante en lo que se está solicitando. Hay, obviamente, obras sociales y prepagas que no están cumpliendo con el 100% de las prestaciones, pero bueno, hay casos y casos, ¿no es cierto? Yo a veces les digo a los padres que no piensen que el camino más rápido es el amparo. A veces hay cuestiones de que no están pidiendo administrativamente bien o falta la fundamentación médica para no llegar al amparo y judicializarlo. Después, otra de las cuestiones que no se cumplen, que para mí es fundamental, ustedes saben que el Código Civil cambió todo el régimen de curatela, que ya no es más curatela. La curatela es para casos extremos, ahora se llama determinación de capacidad, porque la regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad o la restricción de la capacidad. Entonces, no se debería pedir, ahora, bueno, digo curatela, pero lo piden así, piden curatela y no se pide pedir curatela, es determinación de capacidad. Pero muchas veces vas a ANSES y lo piden, o vas a la obra social y a los 21 años te piden la determinación de capacidad para seguir la cobertura. No, para eso no deberían pedirlo, porque lo que se trató de modificar con el código nuevo, a partir del 2015, es que no se judicialicen la discapacidad, salvo en casos extremos. Entonces, por ahí, no sé, un ejemplo sería hereda un inmueble, entonces se tiene que hacer la determinación para ver si esa persona está capaz, digamos, para disponer de los bienes, porque no sabe leer, no sabe escribir, no maneja el dinero, que por ahí sí. Entonces se hace la determinación y el juez va con todo un equipo interdisciplinario, va a medir si le va a restringir o no esa capacidad. Y hoy por hoy hay muchos jueces que están diciendo que esa persona está capaz porque entiende, si bien no maneja el dinero, entiende y puede disponer. Entonces ese es todo un tema. Ahí yo creo que no se está cumpliendo con el espíritu del legislador, que dice la capacidad es la regla y
determinemos la limitación en ciertos casos. Porque ANSES lo sigue pidiendo, las obras sociales lo siguen pidiendo, y ahí es donde tenemos que ir a pelearnos con las reparticiones públicas para que no sigan, porque si no sería lo mismo, o sea, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué modificaron el código si siguen pidiendo, en vez de, le cambiamos el nombre, en vez de curatela, determinación de capacidad, y judicializamos a todas las personas cuando cumplen entre 18 y 21 años? Entonces no debería ser ahí. Ese para mí es un punto donde hoy es sumamente importante, porque las familias están muy preocupadas cuando cumplen sus hijos 18 o 21, y ¿qué hacemos con las obras sociales? Las obras sociales tienen que seguir brindándole las prestaciones, porque hay un certificado de discapacidad que dice, y que las prestaciones las tienen que dar eternamente, o sea, hasta por siempre, no tienen que judicializar. Así que bueno, eso es un tema que todavía está latente y que no estamos de acuerdo entre lo judicial y lo administrativo. Entonces tenemos que, nosotros en el medio, ver cómo se ponen de acuerdo tanto los jueces como la parte administrativa para que no las sigan pidiendo, salvo en casos, bueno, extremadamente urgentes, o bueno, en casos donde, bueno, necesitan, porque, bueno, no tienen movilidad, no tienen comunicación, entonces, bueno, ahí tenemos que hacer la determinación. Pero también... Es como si no supieran que se modificó el Código Civil y que está la Convención y que el paradigma cambió. Freda, te pregunto, Freda Justo, vos sos de la Asociación de Cuidados y Apoyos Múltiples en Red, y fundamentalmente, bueno, tenés una hija de 24 años hoy con parálisis cerebral severa que la estamos viendo, y bueno, es un caso donde verdaderamente has necesitado desde lo personal seguramente mucho acompañamiento en los cuidados. Estás en la ciudad de Plotier, entiendo, no sé si seguís viviendo ahí en el Consejo Local de Plotier, pero nos gustaría saber, en primer lugar, desde tu experiencia personal, si en estos 24 años te has sentido vos misma cuidada para poder cuidar, o si has tenido que batallar sola, y ahora tu asociación que ayuda a otros y otras a cuidar, ¿qué planteos se está haciendo para que mejoremos la calidad de vida no solamente de las personas que merecen un cuidado, sino también de las cuidadoras y cuidadores, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, yo soy Fedra, estoy con Fiona, soy mamá de ella, tengo 3 hijos, Fiona es la mayor, después Carly 18 y Ainhoa de 4 años. Redondeando un poco y hablando, porque me quedaron dando vuelta y me hicieron mucho ruido el tema del transporte. Nosotros vivimos en Plotier, a 15 kilómetros de Neuquén capital, donde está la Vaca Muerta, y trayendo un poco lo que hablaban sobre el acompañamiento económico hacia las personas con discapacidad. En Neuquén hay una pensión provincial que paga 317 pesos, Fiona cobra esa pensión. Después, escuchando sobre la designación de apoyo, es una broma lo de los 317 pesos, es un chiste, ¿verdad? Sobre todo tanto vaca muerta, tanto vaca muerta, y ustedes les dan 317 pesos. No se puede creer, me contás. Esa provincia. Es una vergüenza, pero sigue ocurriendo. Están esperando que los beneficiarios se vayan muriendo, que eso es lo que está pasando, porque esta pensión no desaparece, es esta. Bueno, y trayendo a colación el tema de la asignación de apoyos, yo tuve que hacer, para hacer la pensión nacional, para poder pasar acción a la pensión nacional, tenía que hacer la designación de apoyos que sale alrededor de 100.000 pesos. Eso no lo cubre nadie, porque al tener un recibo de sueldo alguno de nosotros, todavía la siguen exigiendo. En tantas modificaciones que hubieron en el sur, lo beneficioso sería que en situaciones como la de la parálisis cerebral, donde el diagnóstico va limitando cada vez más a la persona, lo lógico sería que esta información la tuviera el CUS, para que nosotras las familias no tuviéramos que hacer esa designación de apoyo. De hecho, hace un año falleció un compañero de Fiona que le habían bajado la pensión nacional precisamente porque no tenía esta designación de apoyo. O sea, siguen habiendo, pese a la convención, miles de barreras para las familias con discapacidad.
Y en situaciones de cuidadores, me decía si me has sentido acompañada, no, absolutamente no. Nosotros asistimos y le damos calidad de vida a Fiona solos como familia. Entonces, dada esta situación, y durante 24 años que nosotros venimos asistiendo y brindándole calidad de vida a Fiona, el Estado ha estado totalmente ausente con nosotros. Yo siempre digo, las personas con discapacidad en situación de extrema dependencia, nosotros buscamos siempre la autonomía, ¿no? Es lo que apuntamos todos los papás. Cuando esa autonomía no se logra, quedamos nosotros asistiendo solos a las personas con discapacidad. Yo siempre digo que está todo muy bien escrito, está todo muy lindo, pero siguen habiendo un montón de barreras. Mientras la toma de decisiones está siendo, digamos, terciarizada en la voz, digo, porque cuando hablamos de cuidado, bueno, preguntarle a las familias en el campo, en las familias, poder saber qué es lo que necesitan, ¿no? Para aclarar ese camino que hemos recorrido nosotros, en soledad con otras familias. A mí lo que me viene llamando la atención es que no todas las personas que cuidan, cuidadoras como nosotros, el apoyo primario y necesario de las personas en situación de extrema dependencia, muchos no se reconocen en el rol. Nosotras le salimos gratis al Estado, porque somos quienes asistimos a la persona con discapacidad 24% durante muchísimos años. Y el Estado no nos está a nosotras. De hecho, después, a mí lo que me preocupa también, el Ministerio viene un poco a generar estas redes, primero a encontrarnos, a poder darnos entre nosotras como cuidadoras y en este rol que hacemos toda la vida, y también pensando en qué va a pasar con nosotras después de, ¿sí? Porque muchas de nosotras cuidamos 20, 30 años y después nos laboralmente, dejamos de estudiar, dejamos la vida social. Es muy difícil para muchas de nosotras. Yo he logrado salir adelante, he logrado encontrar otros pares y he logrado tener la fuerza suficiente como para empoderarme y visibilizar nuestro rol. Pero también es muy difícil para muchas familias porque pasa esto, al tener tantas carreras, el gasto fiscal, emocional, económico, que ni siquiera nos quedan restos para salir a lucharla. Esa es la realidad. Yo creo que el Estado, cuando en el Ministerio de Mujeres, y de hecho en pandemia, todo el mundo empezó a hablar de cuidado. Pero cuando sale la ley de amas de casa, imagínense que jubilan a las mujeres después de los 60 años. Yo tengo 44, no sé si voy a llegar a los 60 entera, ¿me explico? Entonces creo que en esta política de cuidados, creo que hay que hablar con más profundidad y poder delinear política pública, digamos, en situaciones de vulneración, pero llegando a las bases, ¿me explico? Hablando con nosotras, viendo, bueno, qué es lo que necesita una cuidadora que está 24/7 en su casa asistiendo a una persona con extrema dependencia. En el caso de Fiona, hace 3 años quedó postrada, ya ella se sentaba, iba y venía, pero digo, las instituciones no hay ninguna que le ofrezca a una persona con parálisis cerebral en situación de extrema dependencia, ni siquiera un rato de esparcimiento, porque esos espacios no existen para eso. Si no contiene su interés y no se mueve, se queda en su casa. Entonces mi sueño viene un poco a visibilizar esta situación que ocurre muchísimo, porque no solamente con los hijos con discapacidad en extrema dependencia, sino también está sucediendo, hay un caso de una mujer que es enfermera y tiene 3 hijos, que a su marido lo diagnosticaron con ELA, y ella está diciendo a ese hombre, que era padre de familia y sostenía ese hogar, como puede, porque ahí ya no hay recursos, ya no hay cuerpo que aguante, ya no hay emoción que quepa en ese cuerpo. Y eso es lo que nos sucede a familias como las nuestras. Agradecemos muchísimo tu testimonio y también tu fuerza para esta pelea, porque además de pelear por tu caso, estás en una organización, estás tratando de generar lazos y colectivos. Queremos escucharte, Estefanía Sacón. A vos te toca la difícil tarea de representar al Estado en este caso, porque hablas desde la Agencia Nacional de Discapacidad y agradeciéndote muchísimo.
Contanos un poco qué involucramiento ha tenido la agencia en este proyecto de ley de cuidar en igualdad, qué perspectiva de los problemas que estamos abordando vos creés que con esta nueva ley se pueden ir superando y mejorando, y qué cosas concretas se están haciendo desde Andis para ayudar en toda esta gama tan diversa y compleja de deudas que la sociedad tiene con el Estado, ¿no? Ni hablar, porque digo, el relato de Fedra y demás compañeras que están acá presentes es lo que escuchamos diariamente, digo, y esto se acentuó muchísimo en las audiencias públicas de la nueva ley de discapacidad, digo, donde los reclamos de las personas con discapacidad, digo, eran los mismos, tenían esta línea en común de ese desgaste de todo el tiempo la burocracia, el sentirse solo, el no sentirse escuchado, y ni hablar, digo, cuando nosotros, bueno, yo vengo de la sociedad civil, digo, es la primera vez que estoy en el Estado, así que imagínate que ya venía con toda esa diaria de los reclamos y la situación que pasamos y pasan cada una de las personas con discapacidad. Cuando llegamos, recuerden, digo, esta cuestión de llegar y cajas de pensiones con discapacidad en el piso, más de miles y miles de pensiones por discapacidad de baja, la perspectiva de género y discapacidad, esta interseccionalidad, no estaba, digo, y todavía no está, falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como vos comentabas, digo, es una cuestión de siempre grupos históricamente vulnerados, y ni hablar las mujeres, ¿no? Con discapacidad, como acá, no recuerdo el nombre de tu hija Fedra, digo, las mujeres y disidencias con discapacidad. ¿Escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Si no me dicen. Bueno, y les cuento, con respecto al proyecto de ley, dos cuestiones. Primero, todos los aportes que recolectamos de la nueva ley de discapacidad, que también se va a impactar el tema de cuidados en la nueva ley de discapacidad, con respecto a licencias, digo, muchas madres, ¿no?, que tienen niños, niñas con discapacidad, digo, extender esa licencia, porque digo, uno tiene que hacer estudios médicos, renegar con la obra social, un montón de cuestiones que uno se siente sobrepasada cuando es madre por primera vez o no, y ni hablar pensando en otros niños y niñas que tengan. Eso es lo primero que vimos. También la mirada de la persona con discapacidad, no solo como sujeto de cuidado, sino como cuidadora, digo. Sabemos la situación de muchas madres con discapacidad, en el cual se les cuestiona, ¿no?, este rol de cuidado. Usualmente el rol de cuidado siempre está visto para todas las mujeres, siempre, desde una mirada machista, patriarcal, pero pasa lo contrario cuando es una mujer con discapacidad. Y nos llegando muchas situaciones de estas, que intervenimos, que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Género, porque como vos mencionabas, María José y las compañeras acá presentes, tenemos mucha normativa, pero lo que necesitamos es que esa normativa se cumpla. Necesitamos también trabajar en capacitaciones, en talleres, digo, es un arduo trabajo de todos los niveles del Estado, sino también de la justicia, porque de la falta de perspectiva en discapacidad falta también en la justicia y en el resto de la sociedad civil. Entonces, para nosotros la mirada de la mujer en lo posible como sujeto, como cuidadora, y también, bueno, los hombres con discapacidad y las disidencias, para nosotros fue elemental en el proyecto, porque siempre está esa mirada de ser sujetos de cuidado. Y bueno, también obviamente la cuestión de la importancia de los apoyos y los ajustes razonables. Muchas veces, como digo, este cuestionamiento hacia las madres o personas gestantes con discapacidad para abrir el abanico, muchas veces no pueden ejercer este rol por la falta de apoyos. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado. Yo creo que este proyecto de ley es importante, que es una herramienta más que se necesita. Lo digo por las licencias, modificar la ley de contrato de trabajo, hay un montón de cuestiones que son importantes, pero digo, con la ley solo no vamos a dar abasto, no se va a solucionar todo, sino necesitamos estar día a día. Incluso digo, por ejemplo, ustedes sabrán las modificaciones que llevamos adelante con el tema del CUD, digo, muy escuchado a las personas con discapacidad decir, estoy yendo, ¿por qué tiene vencimientos? ¿Por qué voy a un lado, al otro y demás? Bueno, eso fue modificado.
Y digo, muchas veces, como vos mencionás, María José, los derechos no se conocen o muchas veces no se puede llegar a los derechos. Nosotros con los operativos territoriales hemos llegado a cada pueblo que la persona no tenía ni 10 pesos para ir a tomarse el micro, no había forma ni hablar que sea accesible, digo. Pero digo, el Estado tiene que estar en esos lugares para poder llegar con los derechos, si no, no hay forma que los reclame, no hay forma tampoco que lo sepa. Así que no quiero extenderme muchísimo, pero son muchas líneas de acción. Nosotros tenemos un programa que es el programa Equiparar, que es entre el Ministerio de Género y la Agencia Nacional de Discapacidad. Y ahí trabajamos distintas líneas de acción, presentamos hace poco un manual. Ahora estamos, a partir de hoy se pueden anotar en el nuevo curso virtual autogestionado de mujeres y LGBTI+ con discapacidad. Trabajamos juntas el proyecto de nueva ley. Trabajamos juntas que ya está por lanzarse la accesibilidad de la línea 144. Digo, qué importante, mujeres víctimas de violencia de género, poder acceder a la línea, que tenga interpretación en lengua de señas argentina, por videollamada, que tenga intérpretes. Digo, son muchas líneas que hacen a la perspectiva de género y terminan también ayudando o colaborando en materia de cuidados. Contémosle a la gente que estamos hablando de cuidados y en particular de cuidados de las personas con discapacidad y que estamos llevando adelante un programa desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que se llama Ciudad Cuidadora y que vamos a estar haciendo talleres en distintas comunas de la ciudad de Buenos Aires a partir de este viernes. En la Comuna 4 vamos a estar desde las 18 horas en Casero, 3250, y quienes quieran anotarse para la Comuna 4 pueden entrar a nuestras redes sociales de ACDH, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, o si no comunicarse con Perla Doldan en el 1563323796, 1563323796. Y si no, también en la Comuna 7 vamos a estar arrancando el martes a las 18 horas. Estos son talleres, 4 talleres en cada comuna, donde vamos a estar monitoreando la situación de falta de infraestructura, de cuidados, tanto para personas con discapacidad como para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, infraestructura verde. El otro martes vamos a estar en San Pedrito 250, que es la Comuna 7, y ahí la responsable es Natividad Obeso, 1556604342. Estos datos también están en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Pero no te quiero dejar de preguntar, Estefanía, antes de volverle a dar la palabra que me están pidiendo activamente las otras compañeras, una preocupación que tenemos particularmente y que nos gustaría que pudiera resolverse antes de diciembre para que sea en esta gestión, es la incompatibilidad de la pensión por discapacidad con un trabajo digno, porque si alguien consigue un trabajo, aunque sea part-time, no puede cobrar la pensión y viceversa, y entendemos que la pensión tiene que ver con la discapacidad, no con una situación de desempleo. Y la otra que nos preocupa, que es más de tu área todavía, es la incompatibilidad para una mujer con discapacidad víctima de violencia de cobrar la pensión por discapacidad y el programa Acompañar para las Víctimas de Violencia, porque la persona que tiene discapacidad y además está sometida a una situación de violencia está en un doble estado de vulnerabilidad y son dos cosas que a veces ni alcanzan en el contexto que estamos. En eso quisiéramos insistir mucho y pedir por tu intermedio a ver si logramos que eso se resuelva, ¿no? Por supuesto, son dos temas igual en agenda. El tema del programa Equiparar no es que la pensión es incompatible, sino el programa lo hicieron incompatible con la pensión. Así que bueno, eso fue uno de los reclamos, por así decirlo, del Ministerio para poder trabajarlo y poder modificarlo, como vos mencionás. Y bueno, también con respecto a las incompatibilidades con la pensión, digo, son muchas líneas que se han marcado, digo,
hay muchas que ya se han modificado, digo, con la nueva modificación al anterior decreto 432, para niños y niños extranjeros, digo, cuestiones que se han modificado, bueno, con el monotributo social e incompatibilidades, digo, hemos avanzado muchísimo, pero como vos mencionás, falta y nos queda pendiente esto, así que obviamente tomo acá mi compromiso para todo lo que podamos llegar a dejar sentado política pública y poder hacer, obviamente, desde esta gestión, por supuesto. Igual es un tema que está pendiente y está trabajado, digo, desde el inicio. Lo que es incompatibilidad con pensiones fue lo primero que nos llamaron, aparte de CUDI y demás, y por eso ya toda una parte hemos modificado. Digo que porque ese decreto era viejísimo, digo, tenía ni hablar con la nueva ley de discapacidad, de una dictadura militar, cuestiones de no médico rehabilitador y demás, y como vos mencionás, quedan fuera muchas personas con discapacidad ante esta situación. Quiero darle la palabra a Daniela. Daniela, querías decir algo, me pedías aclarar o ampliar. Sí, yo quería ampliar algo, justo para Fedre y para Estefanía, que bueno, ahora hablamos de las pensiones. Con respecto a los cuidados, es muy importante también resaltar que hay varios proyectos de ley sobre asistente personal. El asistente personal, la figura del asistente personal es sumamente importante en cuanto a obtener la autonomía, porque, como decía Fedra, las mamás somos quienes llevamos al hombro el cuidado de nuestros hijos. También no nos permitimos vivir y hacer nuestra propia vida porque asumimos ese rol que nos dio la vida con mucho amor, pero en realidad también les estamos haciendo un mal porque realmente no logramos la total autonomía de ellos, como la recreación, no importa la condición, si puede movilizarse o no. Debería salir urgente la figura del asistente personal, más allá del cuidador, porque es importante esto, ¿no? De lograr el despegue un poco de los padres y poder lograr la autonomía, que es uno de los derechos que está estipulado en la Convención. Y con respecto a lo que decía Estefanía de la pensión, yo presenté varios proyectos de ley sobre pensión universal por discapacidad, y cuando te escuché, María José, me emocioné, porque realmente es así. El proyecto que hicimos y que, bueno, ha perdido tantos años, estado parlamentario y no se han ocupado, lo que indica es esto: terminar con las incompatibilidades, ser un derecho de la persona, un derecho adquirido por la condición de discapacidad, más allá de tener un trabajo o no, porque en realidad lo que se está fomentando con la pensión y la incompatibilidad es el trabajo en negro de las personas con discapacidad, y nunca vamos a lograr esta autonomía, este respeto, porque bueno, no los quieren el blanqueo, porque no quieren perder la pensión, y realmente tienen que tener también los mismos derechos aquellas personas que puedan tener su jubilación el día de mañana. Y después la pensión, obviamente, si ellos logran jubilarse, optarán por el beneficio mayor, ¿no? La pensión, pero en el mientras tanto, mientras trabajen, es un derecho adquirido la pensión, como también no debería ser incompatibilidad con el subsidio o la pensión que se le da por distintas cuestiones, o también por violencia de género, que la ayuda que se da, porque tienen que perder, ¿no es cierto? Entonces, yo es importante. Cuando yo estuve a cargo como titular del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación en el 2016-2017, mandamos este proyecto de ley que, me acuerdo, redactamos con Pedro Ábalos y con muchos compañeros y compañeras. Y bueno, perdió estado parlamentario, hay varias iniciativas, pero ahí estamos. Así que a mí me parece que son cosas elementales, ¿no? Y se murieron los compañeros varios de los que dieron origen al proyecto con discapacidades graves que peleaban por esto fueron falleciendo. La verdad que esa es la situación de la que
muchos somos testigos y nos sentimos responsables de seguir ese legado, ¿no? Pero bueno, quiero volver a Cecilia, porque nuestro proyecto de cuidados tiene por objeto, además, en particular, la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad, una de las más ricas del país, donde no se puede creer que no cuidemos a las personas con discapacidad que aquí viven. Entonces, ¿me pasás un mapeo de qué está pasando con la accesibilidad en las escuelas? ¿Qué está pasando con ese informe? Ustedes hicieron un amparo contra el Código de Edificación de la ciudad que pone en peores condiciones las viviendas para las personas con discapacidad. Entonces, contame en qué estamos con todo esto. Sí, el amparo sigue vigente. El amparo lo que pide es que te declare la inconstitucionalidad, que digamos el nuevo Código de Edificación, y que te vuelva a tratar porque no, digamos, no aceptó la participación ciudadana de todos los que fuimos, hablamos y no se tomó en cuenta lo que nosotros dijimos. Y es obligación, sino decir por qué no se toma en cuenta. Y lo único que se hizo, que fuimos logrando, con todo el trabajo que hicimos, fueron parches. Por ejemplo, la última vez que hubo modificaciones, aparte, ese código se votó. Y a los 2 años, con pandemia, después de la pandemia, se modificó y no se tomó en cuenta ninguna cuestión que tiene que ver con todas las situaciones que pasaron en pandemia, que nosotros nos damos cuenta que necesitamos ventilación, mayores espacios, que ahora la gente trabaja en las casas, las personas con discapacidad necesitan asistencia en esas casas, que son mínimas, y se aceptan condiciones que realmente son un retroceso a lo que ya estaba ganado en el tema. Y ahora también nosotros hablamos, también hablando del código urbanístico, de qué pasa con todas las nuevas construcciones que se hacen una al lado de la otra, edificios nuevos, se corta la luz, no se da abasto, hay menos espacios verdes. Entonces eso también tiene que ver, y nosotros lo que decimos es eso. Lo único que se lograron fueron que se hicieran parches, que se agregaran situaciones, pero, por ejemplo, nosotros pedimos que hoy en día en un nuevo código de edificación, en las escuelas, por ejemplo, en los lugares de trabajo, tiene que haber, hablando de esto, la autonomía y el apoyo, por ejemplo, cambiadores para adultos en los baños. Todas las personas que votaron ese código no sabían ni de lo que estábamos hablando. Agregaban cambiadores, pensaban que eran cambiadores de bebés. O sea, el desconocimiento, el no escuchar a las organizaciones, el no entender lo que están haciendo y pensar que lo están haciendo bien. Entonces hablamos un poco de esto. Hoy en día en las escuelas nosotros exigimos y estamos trabajando también en que haya cambiadores, entendiendo que hay personas adultas, jóvenes, que pueden trabajar y estudiar, y que las escuelas y los lugares de trabajo deberían tener cambiadores. Eso es algo que no, digamos, que no se tiene en cuenta. Las veredas siguen estando igual, el transporte, como decía, sigue estando igual, y en eso no se mejora en nada. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, nosotros estábamos ahora armando un punteo de prioridades para justamente los candidatos, después que pasen las PASO, y un poco con todos los temas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, con todas las cuestiones y a nivel nacional. Y una de las cosas que nosotros decimos con todo este tema de tantas construcciones que hay, es tener en cuenta que las personas que necesitamos apoyo, necesitamos accesibilidad, que por ejemplo nosotros se nos corta la luz, usamos una cama que necesita electricidad, usamos un elevapacientes que tiene un motor, esa depende, o sea, no está tenido en cuenta, por ejemplo, solamente las personas electrodependientes. Todo lo que necesitamos, usamos sillas de ruedas a motor, necesitamos... El scooter, claro, el scooter o cualquier... El scooter, por ejemplo, puedo ir a algún lugar y alguien me va a prestar un enchufe, pero yo, por ejemplo, no puedo dormir si no tengo la cama, que me puedo mover yo sola, por ejemplo, que sube y baja. Eso tiene un motor, cuando no hay luz no anda. Un elevapaciente que tiene un motor, ¿quién te pasa si no tenés la electricidad? Y ahora pasa muy a menudo que esto tiene que ver con el código de edificación y el código urbanístico, porque todo empieza a tener que ver con el tema de digamos, la construcción masiva. Y nosotros, por ejemplo, una de las cosas que estamos también pensando
proponiendo para la Ciudad de Buenos Aires y también, digamos, para el Estado, es que se produzca a nivel local todo lo que tiene que ver con equipamiento. Hoy en día falta equipamiento. Falta equipamiento en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de elevar pacientes. Uno no puede encontrar ningún sistema para poder pasarse al auto. Todo sale muy caro, hay que comprarlo afuera, no se consigue. Entonces, propiciar el desarrollo local. Las mujeres con discapacidad no podemos ir a un ginecólogo porque no tenemos cómo pasarnos una camilla, no podemos hacer estudios médicos. Eso es importantísimo, una camilla. Tiene que ver con el cuidado también, el cuidado de desarrollar la vida y desarrollar la vida como una persona que quiere ser mamá, que quiere ir al ginecólogo, que quiere hacer un montón de otras cuestiones que no puede. Entonces también estamos el desarrollo local de productos y de todo lo que tenga que ver con equipamiento que favorece la autonomía y a las personas que te cuidan, que te ayudan a aliviarles la carga, el peso y a uno la manipulación. Uno va al médico y te dicen, bueno, no importa, de alguna manera te pasamos. Vienen 3 hombres a agarrarte, que tenés miedo que te lastimen, porque te pueden lastimar, te pueden quebrar una pierna, porque no tenemos las piernas que no las podemos mover, se nos escapan. Entonces, un poco pensar que la autonomía y los apoyos y el cuidado tiene que ver con un montón de cuestiones que tienen que ver con la persona con discapacidad y todo el entorno que nos está ayudando, que también hay que alivianar un poco esto. Y nosotros, por ejemplo, cuando escuchaba Estefanía, nosotros ahora estábamos, desde el año pasado, con la nueva ley de discapacidad, que nosotros participamos, igual que María José y un montón de personas, que seguramente todos, hicimos todo un trabajo, pero no sabemos qué pasó con eso. La iniciativa de que íbamos a conocer ese proyecto de ley, conocer el texto y también poder seguir modificándolo antes que se dé un giro legislativo, ¿no? Y que no sea que pasa lo mismo que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que vamos a las audiencias, hablamos, toman lo que conviene sí, lo que no conviene no, lo que no afecta a los intereses, y después las personas seguimos siempre en la misma situación, que es lo que pasa. Entonces con el codificación pasa esto, pedimos que el código deje, se declare inconstitucional y volvamos otra vez a empezar, pero que se tome en cuenta la necesidad de las personas, y en este caso las personas en situación de discapacidad, pero de todo el colectivo y todas las organizaciones también. Bueno, para seguir hablando de esto, porque podemos seguir un montón, yo quiero invitar a quienes están en la Ciudad de Buenos Aires, porque ya hemos hecho algunos talleres presenciales y otros virtuales, pero estos son talleres presenciales porque van a ser muy aterrizados en cada una de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el viernes 4 a las 18 horas vamos a arrancar en la comuna 4, en Caseros 3250, y el martes, la semana siguiente, no este martes, sino el martes que viene, en la Comuna 7, en San Pedrito 250. Yo les pido que entren a la web de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para ver el proyecto de Ciudad Cuidadora, que por supuesto son bienvenidas todos los aportes, porque vamos a tratar de redactar propuestas aterrizadas comuna por comuna. Sería genial si puede venir gente de la Fundación Rumbos o mandarnos lo que tengan las comunas donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar en esta etapa comunas 4, 8, 7 y 15. Esta semana arrancamos estas dos y después en septiembre vamos a la comuna 15 y la comuna 8. Pero bueno, ya se nos va yendo el tiempo. Me gustaría darles un espacio de palabras finales a cada una, para que nos digan en este año electoral y de cara a las elecciones PASO y nacionales, me gustaría, Fedra, escucharte sobre todo de qué necesitan y qué esperan y qué proponen en unos breves minutos, pero en relación a ustedes y a los cuidados, a las necesidades más urgentes. Te escucho, Fedra. Lo más urgente es, todo sería más fácil si los apoyos, como las herramientas comunicacionales,
cuiden a las personas con discapacidad. La vida de Fiona hubiese sido diferente si hubiese tenido un sistema como el de Bullrich o el de Rivas, ¿no? Que es impensado que lleguen acá. Esto es fundamental. Y en cuanto a los cuidados, no todas las personas con discapacidad necesitan cuidados. Hay situaciones, situaciones extremas y 100% dependientes donde es muy difícil correrlos, por el lazo también, ¿no? Pero también que nos dieran a elegir, porque eso sería fabuloso. Así como dice la ley de madres y hijos, sería fabuloso que hubiera una jubilación anticipada para situaciones de extrema dependencia, ¿no? Que uno pueda elegir también cuidar al hijo. Imagínense que Fiona tiene 24 años. En las internaciones, que son cada vez más constantes, somos nosotros, su familia, quien la asiste, porque ella ya tiene un lazo creado, ¿no? Nadie en la intimidad la asiste. De hecho, nosotros estamos llevando caras 2 veces por semana y las llevamos a UPAs al hospital. Porque, bueno, es una situación que nadie sabe cómo agarrar. Esta es la función que cumple el asistente, más allá del asistente personal, que es fundamental. En situaciones de extrema dependencia, el apoyo primario, que generalmente es el cuidador, la madre o el familiar, el lazo este es muy fuerte para romperlo ahora. Y estaría bueno en esta ley que se está escribiendo esto, la información que la tenga el CUS, que el CUS sirva precisamente para que tenga toda esta información cuando es dependiente de la persona y cuando necesita este cuidador primario, este punto fundamental en la vida. Y nada, lo otro es poder necesitamos un censo para saber cuántas personas con discapacidad hay en el país y cuántos en situación de extrema dependencia, para poder también identificar a las cuidadoras que están en sus hogares. Gracias por el espacio, bueno, gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias, Fedra. Bueno, tus palabras, no sé si Cecilia o quién quiere hablar. Yo nada más agregar que lo tenía pensado también las prioridades para decir que se pueda elegir a la persona que te asiste en el cuidado, que no sea a veces una imposición de un asistente por la obra social o la prepaga, y que vengan de empresas tercerizadas, justamente por eso que decía Freda del vínculo. Es muy importante el vínculo, sentirse cómodo, es muy desgastante tener que explicarle a todos de vuelta cómo tienen que ayudarte, que vienen con las condiciones también precarias de pago que tienen, hay mucha rotación, entonces es importante tener uno la garantía de que esa persona sea de confianza y uno esté bien cuidado. Daniela. Yo, bueno, primero agradecerte el haberme invitado. La verdad que me encantó compartir con todas estas mujeres muy, muy lindas personas y con tan ardua tarea, ¿no? Cada una desde distinto lugar. Creo que todos hacemos lo mismo, que es cuidar que se cumplan los derechos para afuera y para adentro, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, tanto para mi hija, pero bueno, me llevó eso a abrirme en general a la sociedad. Así que creo que la sociedad está cambiando, falta mucho, como decía Estefanía, leyes hay un montón, hay que cambiarlas, por ahí modificarlas, actualizarlas, pero lo que necesitamos es que se cumplan. Porque bueno, después tiene que salir, como dicen, bueno, la agencia, en el caso nuestro de discapacidad, a aclarar o a modificar algunas cuestiones para que las leyes sean un poco más flexibles y para que, bueno, tanto los ministerios lo cumplan o la justicia lo puedan cumplir con ordenanzas. Bueno, nada, hay que cumplir la ley será antigua, ¿no? Necesitaremos algunas modificaciones, pero simplemente hay que cumplirla y hay que tener perspectiva de discapacidad, conocer las leyes que hay, conocer sus mecanismos y nada, o sea, la gente que está tanto en el gobierno como en reparticiones públicas, tienen que tener este conocimiento mínimo y ya tenemos que dejar de remar, como quien dice, ¿no? Y tendría que ser algo natural, que fluya en la sociedad, donde, bueno, los derechos están y hay que cumplirlos. Pero esto es por desconocimiento muchas veces de los funcionarios, ¿no? Y por falta de voluntad también, porque no escuché, salvo muy pocos
candidatos hablar del respeto y de hacer algo por las personas con discapacidad. Así que bueno, sería más de lo mismo, ¿no? Realmente tenemos un marco de derechos, una convención, unas leyes, y se pueden seguir sancionando leyes, y podríamos hablar de una política de Estado en términos normativos, pero también hay muchas políticas que requieren presupuesto. Claro, bueno, ahí me refería. Las prestaciones implican presupuestos, entonces ahí yo le quiero preguntar a Estefanía, y con esto cerramos, seguramente no va a haber ningún candidato que va a decir yo voy a discriminar a las personas con discapacidad, pero después cuando asume un gobierno u otro, ya tuvimos una etapa que daban de baja las pensiones, o sea, yo tengo memoria, entonces sin duda hay muchas cosas por hacer y muchas cosas pendientes, pero una cosa es la voluntad de ir para adelante y otra es cuando te prometen una cosa en campaña y después borran con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no? Bueno, Estefanía, tus últimas palabras y deseos para este año que cerramos. Bueno, primero, agradecerte por la invitación y a todos ustedes por escucharnos. Después que desde la agencia quedamos entera disposición, queda a disposición en tu producción, mi teléfono personal, mi mail, quedo entera disposición de todo lo que lo requieran. Y después, bueno, ojalá como lo más importante es que no se vuelva atrás con ya las políticas públicas consagradas. Digo, se puso muy en foco en esta gestión, digo, la discapacidad falta muchísimo, pero digo que esto sea como una escalerita y que sea, ¿no?, la base para seguir construyendo políticas públicas con la perspectiva de discapacidad y de género. Simplemente eso que me parece lo más importante. Bueno, muchísimas gracias a las 4 y vamos a seguir hablando de cuidados, una necesidad, un derecho, pero también un trabajo. No todas las personas con discapacidad necesitan cuidados, pero aquellos que necesitan y sus cuidadores y cuidadoras necesitan que reflexionemos sobre estos temas y hagamos propuestas concretas y cambiemos muchas cosas que todavía faltan. Así que les agradecemos mucho. Entren a la página web de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, vean el proyecto Ciudad Cuidadora y espero que nos veamos el jueves en Parque Patricios con todos los que sean del barrio para empujar un poquito más una ciudad que nos cuide a todos y a todes. Chao, hasta la semana que viene. No, muchas gracias. Barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las